Dios bendiga a los hermanos, amigos que nos escuchan en este día. Mi nombre es Eni Otero. Damos gracias a Dios por este precioso día, por su amor, por su misericordia. Quiero compartir un breve pensamiento de la palabra de Dios y se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 1, el versículo 12. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta tu palabra. Habla nuestras vidas en el nombre de Jesús, te pedimos. Amén, Señor. Amén, amén. Quiero compartir contigo un breve pensamiento de la palabra de Dios bajo el tema resistencia. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 42 que Jacob habitaba con sus hijos en Canaán. Dice la palabra de Dios que de repente llegó el hambre a aquel lugar y se dieron de cuenta, escucharon que en Egipto había abundancia de pan. Jacob envía a sus hijos para buscar alimento para su familia y para su sorpresa desconocían sus hermanos y su padre que José, que lo habían dado por muerto, estaba vivo. Dice la palabra de Dios que José estaba en una posición de grandeza después del faraón. De repente Dios cambia las circunstancias que había rodeado a Jacob y a su familia. Ellos llegan a Egipto y comienzan a vivir en Egipto. Y hay algo poderoso de Dios que dice la palabra de Dios, conforme se le había dicho a Abraham. Tú vas a tener una generación grande y ellos van a estar viviendo en tierra extraña. Pero allí también Dios había prometido prosperidad y fructificación, bendición sobre de ellos. Es entonces que ya José ha pasado los años y José no está. Pero dice que la palabra de Dios que hay un rey que no conocía a José, que no sabía las cosas grandes que había hecho para el pueblo, la nación de Egipto. Es entonces que de momento se da de cuenta que el pueblo de Israel ha crecido. El versículo 9 de Éxodo capítulo 1 dice la palabra de Dios que el rey dijo: este pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Tenemos que tener cuidado, no sea que ellos sigan haciendo multiplicación, se hagan grandes. Y cuando de momento llegue la guerra, ellos mismos nos puedan atacar. Y es por eso que el versículo que he leído en este día dice la palabra de Dios, que mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Recuérdense que Jehová había hablado con Abraham y había hablado de multiplicación. Y recuérdese que cuando Dios te da una palabra, no importa dónde te vayas a vivir, no importa las circunstancias del lugar, del país, de la región donde tú estés, la palabra de Dios está marcada sobre tu vida. Pero dice que ellos los maltrataban pensando que la fructificación y la multiplicación se iba a escasear. Me llama la atención esa expresión del versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Posiblemente tú te has decidido buscar a Dios. Posiblemente tú has decidido cambiar algunas áreas de tu vida. Y te has dado de cuenta que mientras más estás buscando a Dios, más te están oprimiendo, más te sientes perseguido en el mundo espiritual, te sientes decaído. Pero quiero que entiendas en este día que mientras más te opriman, más grande es la gloria de Dios sobre tu vida. Mientras José no soñaba, mientras José no tenía revelación nocturna, nadie se metía con él. En el mundo espiritual todo estaba tranquilo, porque recuérdate que la batalla del creyente no es en la carne, sino en el mundo espiritual. Por eso es que Pablo dice que la alma de nuestra milicia no son carnales. Es por eso que Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 6
que tenemos una lucha con principados, gobernantes, con potestades que están en los aires. Y tú has dicho, voy a buscar a Dios, y te sientes desesperado y te sientes sin fuerza. José comenzó a decir, estoy teniendo revelación de Dios. Y hasta el momento que José se dio de cuenta que Dios le estaba hablando, que Dios estaba revelando a su vida, es entonces cuando comenzó la persecución en su contra, cuando comenzó el abuso espiritual en su contra. Aún su nombre se lo cambiaron, porque dice la palabra de Dios que entonces ya no le llamaban José, le llamaban el soñador. Pero mientras más te opriman, más Dios te va a bendecir, porque usted sabe el resultado de José. Lo oprimieron, lo persiguieron, lo injuriaron, lo vendieron. Pero más grande fue la gloria que Dios tenía reservada para su vida. Dice la palabra de Dios hablando de Daniel. Hasta que no vieron a Daniel orando, hasta que no se dieron de cuenta que él solía tener una comunión con Dios, fue ahí cuando de repente se levantaron en su contra para acusarlo. Porque hasta que tú no te decidas a buscar a Dios, las cosas te van a ir bien. Aparentemente todo está pasivo. Si usted es un cristiano pasivo, estése tranquilo que usted, nadie tiene pleito con usted. Pero desde el momento que usted decide afirmarse con Dios, en los aires hay un pleito que lleva tu nombre. Pero el Señor te dice a través de la palabra en este día, resiste. Porque cuando tú resistes, cuando tú soportas, cuando tú te mantienes firme en medio de lo que te está rodeando, mientras más te opriman, más te vas a multiplicar, más vas a crecer, más puedes soportar, más gloria de Dios va a descender sobre tu vida. Y dice la palabra de Dios de David, que no fue hasta que Samuel el profeta vino a su casa buscando el nuevo rey que Jehová había dicho que vivía en aquella casa. Hasta el momento que no le habían echado el aceite, la vida de David era una vida normal, pastor de oveja, cuidando el ganado de su padre, en soledad todo el tiempo, pero todo tranquilo. Pero no hizo David en decir que entendía que aquel aceite había sido un ungüento especial de Dios. Ahí comenzó el pleito, ahí comenzó la guerra, ahí comenzó la persecución. Ahí Saúl se dio de cuenta que el muchachito era un problema en su vida y en su reinado. Pero mientras más te opriman, más Dios te va a bendecir. ¿Acaso usted no ha visto la historia de David, que es poderosa? Aunque en los desiertos escondidos, aún en las cuevas escondidos, como quiera iba para el palacio porque resistió. Aunque estaba en los montes oscuros, cuántas veces de hambre, cuántas veces de necesidad, pero resistencia es lo que Dios pide en este tiempo. Porque mientras más te oprima, más Dios te engrandece. Aún nuestro Señor Jesucristo, cuántas veces iba a algunas regiones y lo mandaban a salir de esa región, pero él entendía que mientras más lo oprimían, más se necesitaba multiplicar. Él se iba a otras regiones, allí administraba, allí Dios hacía sanidad, allí el Espíritu Santo redarguía. ¿Por qué? Porque mientras más los oprimían, más se multiplicaban los que venían a salvarse, a cambiar el rumbo de su vida. Mientras más los oprimían, más sus ojos espirituales eran abiertos. Después de la crucifixión de Jesús, si usted se da de cuenta que los apóstoles, la iglesia comienza a ser perseguida, pero más persecución, más opresión, quizás más maltrato y más cristianos, más gente siendo convertida, más gente siendo impactada, porque mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Te dice el Señor en este hermoso día, mientras más te persigan, mientras más te opriman, la palabra que Dios habló de ti se va a llevar a cabo. La palabra que Dios dijo sobre ti va a tomar vida sobre ti. Resiste,
Eso es lo único que tenemos que hacer, resistir en medio de la prueba, resistir en medio del momento difícil, resistir reconociendo que el que nos llamó está con nosotros. Y en este día te dice el Señor a través de la palabra, resiste y vas a ver la gloria de Dios. Mientras más ore, más revelación. Mientras más ore, más ungüento. Mientras más ores, vas a tener más poder para resistir en el día malo. Dios Todopoderoso, te doy gracias por esta tu palabra, que es vida a nuestra vida. Que tu nombre sea engrandecido. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.